Primera de las mesas lleva por título Construcción y operación de data centers. La modera, les invito, según les voy nombrando pueden ir subiendo, Carlos Vega, director de desarrollo de negocio de Conecta, y participa Javier Prada, director de data centers de TSK, Cristina Suárez, directora de ingeniería de Equor, Carlos López Bustamante, director comercial de Duro Felguera, José Manuel Fernández, de B2B Projects de MasOrange, Félix Díez, director general de servicios de hosting en Internet del Grupo Satec, y José Lozano, responsable de oficina técnica del ECNOR SIP. A todos ellos, muchas gracias, bienvenidos, y yo creo que merecen un aplauso, ¿verdad? Bueno, pues buenos días. En primer lugar, deciros que bueno, es una mesa bastante técnica. Yo creo que ha estado muy bien el prolegómeno que hemos tenido, porque hemos visto ese gran proyecto del Pozo San Jorge y bueno, pues ahora toca a los que construyen esos TPDs, ¿vale? Contamos con, yo creo que una muy buena representación de los grandes constructores de Asturias, como son TSK, el ECNOR, Duro Felguera, y luego más por la parte de la operativa, pues bueno, está MasOrange, que aporta esa infraestructura, o Equor, pues que está haciendo esos sistemas modulares, así como breve introducción a la mesa. Y como lo que quiero es que tengan el protagonismo ellos, voy a tratar de lanzar algunas cuestiones, algunas muy dirigidas, y luego yo creo que se van a enzarzar directamente porque tiene bastante chicha el tema. Entonces, si te parece, Javier, empezamos contigo. Javier Prada, ¿qué criterios específicos se deben considerar al seleccionar una ubicación para un nuevo data center en la región, como esto que veíamos antes? Bueno, en primer lugar, las personas que asistís al evento, en especial aquellos que habéis oído esta organización. ¿Lo escuchas bien? Me gustaría dar una pequeña pincelada de lo que supone la inversión en la creación de un proyecto de data center para la comunidad. Os hablo desde la perspectiva propia de construcción. Los ratios que se manejan por megavatio para un edificio total construido, esto implica toda la parte de recibir, suministro de equipos principales, instalación electromecánica, estamos hablando alrededor de entre 7 y 9 millones de euros por megavatio. Antes comentaba Luis que tenemos una potencia disponible en varios emplazamientos de unos 4 o 5 megavatios. Eso quiere decir que si tenemos la suerte de atraer un data center a Asturias, pregúntese mucho más, estamos hablando de una inversión potencial de unos 50 millones de euros, 40-50 millones de euros. Es una inversión que además es buena vecina. Perdóname, si es que arrimarte un poquito el micro, que no se oye atrás, ¿no? Eso igual no se está encendido, ¿no? Ahora. Muy bien. Bueno, no empiezo otra vez, ¿eh? Sigo donde estoy. Y vamos por 50 millones de euros. Sí. Como os comentaba, es además una inversión que es buena vecina. Es una infraestructura que no contamina. Es una infraestructura que no mete ruido al ambiente. Y en cierta medida es una infraestructura que crea empleo directamente en el data center por toda la operación y mantenimiento que se tiene que realizar, y además promueve el asentamiento de startups tecnológicas que necesiten estar dentro, o vamos a decir, de un área cercana a un data center. Respecto a qué requisitos se valoran para poder implantar una infraestructura de este tipo, todos sabemos que el data center consume electricidad, mucha, y además debemos de tener acceso a fuentes de energía que sean diferentes, es decir, lo que aportaba Luis, necesitamos diferentes acometidas eléctricas que vengan de distintos sitios para que este data center, desde el punto de vista eléctrico, sea prácticamente imposible que pueda quedarse sin servicio. Ya si entramos incluso en la fase de diseño o de ejecución de un data center, se suele dotar de sistemas de respaldo, como puede ser generadores diésel, que incluso garanticen que si nos quedamos sin servicio de las acometidas principales, en cierta medida podamos mantener esa redundancia, ¿no? Además, yo creo que también hay que tener un factor en cuenta. En cualquier proyecto nuevo que nos encontremos, incluso ya en proyectos antiguos, las construcciones de data centers suelen venir acompañadas de plantas renovables. Comúnmente plantas fotovoltaicas que se instalan o bien en las azoteas de los edificios, en una parcela que esté anexa, o incluso hay grandes data centers muy enfocados también a hiperescalas, donde
donde se busca que estemos cerca de una fuente renovable como puede ser un parque eólico, una central de geotermia, y se establecen acuerdos de compra para que al menos parte de la energía que consume un data center provenga de energía verde. Además, esta energía tiene que ser asegurada, es decir, no puede haber fluctuaciones y, por supuesto, también importa el coste energético, sobre todo con las cantidades que esto demanda, ¿no? Hay otras 3 variables que son tremendamente importantes, que son la temperatura, la humedad y el agua. Y yo creo, y en este caso, que Asturias está bastante bien posicionada. Como apuntaba Luis, en el proyecto de la mina de San Jorge, tenemos una temperatura ambiente que nos va a permitir refrigerar las salas de data center utilizando free cooling durante, me atrevo a mojarme, prácticamente todo el año. Esto supone un ahorro. Daros cuenta que del total del consumo energético de un data center, el 40% se refiere a sistemas de climatización. Por lo cual, creo que en este sentido, cualquier cliente final que quiera implantar el data center, esto puede ser un punto muy a favor nuestro. Otro punto importantísimo, y que para ello tenemos estupendos operadores aquí en Asturias, es que debemos tener unas excelentes comunicaciones. Un data center debe estar en contacto con varios ISPs y que en absoluto se pueda perder comunicación con sus diferentes clientes. Además, hay que pensar una cosa, y podéis, si analizamos un poco dónde se están desplegando los data centers más importantes, es fundamental que haya una mínima latencia. Los grandes data centers ahora mismo se están implantando en comunidades como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla. ¿Por qué? Porque estamos cerca del dato, y el dato son las personas. En este caso, nosotros ese factor debemos de tenerlo en cuenta, de que los data centers deberían de estar dentro o cercanos al núcleo poblacional de Asturias, porque en este sentido eso va a traer inversión de diferentes startups que demandan esa baja latencia. Hay otros factores también a tener en cuenta que yo creo que se definen en esta matriz de requisitos cuando se decide la implantación o la ubicación de un data center. La seguridad jurídica, que la zona no sea una zona donde existan catástrofes naturales, eso desde luego. El incentivo fiscal, en este sentido, daros cuenta que hay muchas comunidades autónomas que estamos compitiendo por atraer este tipo de proyectos para clientes finales, y es fundamental que exista un incentivo fiscal para atraer este tipo de inversiones, y desde el punto de vista de construcción, acelerar la gestión de permisos para poder construirlo. Un ratio que se suele solicitar desde los clientes finales es que desde que se empiece a tramitar ese permiso para poder construir hasta que colocamos el primer ladrillo no debe pasar más de 12 meses. En ese sentido, todos debemos ser ágiles. Y yo, por último, si no me olvido nada, me gustaría destacar una cosa. Un cliente final no solamente busca una infraestructura que tenga todos estos componentes, sino que busca talento. Es decir, se necesita gente muy formada, gente cualificada, y yo creo que en este caso, en nuestra comunidad, ahí podemos sacar un poco de pecho, porque tenemos una excelente cantidad de profesionales que ya están en el mercado y que año a año, además, y gracias a las universidades, sacamos ingenieros en diferentes disciplinas, eléctrica, mecánica y de comunicaciones, que en cierta medida podemos dar esa demanda, ¿no?, a este tipo de infraestructuras. Creo que a grandes rasgos es un poco lo más importante. Gracias, Javier. Hablabas de esa gran demanda de C, ¿no?, de los data centers, que incluso llega a generar problemas de conexión en determinadas zonas de red eléctrica. Eso me gustaría que la persona que más sabe de esto, que es José Lozano León, nos conteste. Sí, bueno, evidentemente es... El micrófono, perdón. Sí, ¿ya? Sí. Efectivamente, uno de los grandes problemas que se está viendo en este sector es la conexión a red y la disponibilidad de potencia eléctrica. Esto va un poco, el desarrollo de este tema va un poco en la línea del objetivo, yo creo, de esta jornada, ¿no?, que es poner en valor regiones como Asturias para el posible desarrollo de nuevas actividades económicas como esta, ¿no? Nuevas actividades económicas que no lo son, o sea, los
que llamábamos CPDs han existido siempre, los llamamos CPDs porque eran pequeñitos, ahora los llamamos data centers porque son muy grandes y consumen muchísimos recursos. Estamos viendo cómo hay una implantación en una serie de ubicaciones muy determinadas, Barcelona, Aragón, Madrid, Talavera, Lisboa, donde se están desarrollando los grandes hiperescalares con unos requisitos de potencia tremendos. Esto se está expandiendo hacia los requisitos que se hacen a la red por parte de todas las compañías promotoras de este tipo de centro de datos, reclamando cada vez más y más potencia. Hay gran parte de especulación en todo este mercado, es cierto, se quieren desarrollar permisos, puntos de conexión para luego venderlos. Esto desestabiliza un poco toda esta situación y requiere ordenarla por parte de las administraciones. Lógicamente, las infraestructuras de suministro de energía, de comunicaciones, se tienen que adaptar a los nuevos desafíos del desarrollo económico, tanto de las regiones como del propio país, pero hay que hacerlo de forma regulada y de forma pausada, como decía Iván, pues sin pausa pero sin prisa, haciendo las cosas bien. Esto es una clave. Pero resulta que es que este negocio de los data centers no puede esperar. O sea, un plan de negocio de un data center pues dura 3 años. Si para poder empezar a construir, conseguir los permisos y demás, pues me tengo que esperar 4 a que me den la autorización para construir la nueva subestación, pues resulta que mi plan de negocio ya no vale. Ya tengo que volver a hacer uno nuevo. En fin, hay un desfase entre lo que se quiere hacer y lo que se puede hacer. Pero la realidad de este negocio es que la demanda existe. O sea, se requiere el almacenamiento y el tratamiento de los datos como algo fundamental dentro de la economía. Es algo que ya no va a cambiar y se va a requerir cada vez más. Igual, lo que tenemos que plantearnos es que este modelo de data center que se está persiguiendo en España, puesto que claro, España tiene una situación privilegiada con estos cables de fibra óptica magníficos, submarinos que nos llegan por todos lados y que está siendo muy atractivo para todos los operadores y todos los promotores de estos centros de datos que vienen aquí. Pero este desarrollo también se tiene que pausar desde el lado de la demanda. O sea, no todo tienen por qué ser hiperescalares ni grandes centros de proceso de datos que demandan 200 megavatios, 500 megavatios. Como digo, la demanda de este tipo de servicios existe y hay muchas tipologías de centros de procesos de datos. Es cierto que algunas tienen que estar cerca de grandes núcleos urbanos, tienen que estar cerca de redes eléctricas con gran disponibilidad de potencia, pero otras no. Luis nos comentaba en su proyecto, pues un proyecto de data center de 5 megavatios IT, muy interesante, que se puede escalar a otras muchas ubicaciones. Si comparamos estos 5 megavatios IT con los que quiere hacer un promotor como Star Campus en Sines de 1,2 gigavatios, no es nada. Pero es que probablemente pues nuestra región, nuestro país tampoco necesite eso, ¿no? Lo que sí, claro, es que sí está claro es que tenemos que dotarnos de esas infraestructuras que nos posibiliten desarrollarnos dentro de esta nueva actividad que es el tratamiento y el uso de los datos. Yo creo que desde ese punto de vista, regiones como Asturias pues sí puede posibilitar el interés en el desarrollo de este tipo de proyectos. También me gustaría hacer una reflexión respecto a esto, y es que hoy por hoy los centros de datos se están construyendo con empresas y con recursos que provienen siempre de fuera, intentando replicar lo que se hace en otros países aquí, trayendo desde fuera empresas para realizar la construcción, empresas para realizar el diseño, empresas para realizar la operación. Y como ya se ha comentado en esta mesa, en regiones como esta y en el resto de España, existe suficiente know-how, existe suficiente preparación para poder acometer desde el diseño, la construcción, el mantenimiento y la operación de este tipo de estructuras, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, que tenemos que
que potenciar y que pelear porque esto sea así, para intentar pues establecer y estabilizar este tipo de actividad económica en esta región y en general en España. Carlos, hablando de eso, ¿qué se demanda hoy en día por parte de las empresas para la construcción de los data centers? Buenos días, muchas gracias a todos los que habéis venido. ¿Está en amarillo? Ok, lo dicho, buenos días, muchas gracias a todos los que venís hoy aquí. Y bueno, pues la verdad es decir que estoy muy de acuerdo con todo lo que estoy oyendo, aquí de mis compañeros. La demanda, ¿qué se demanda en un data center? Bueno, pues se demanda flexibilidad. Sí, bueno, generalmente se hace, pues depende del tamaño del data center, se suele hacer con grupos en serie, pues porque tienes un sistema que sea capaz de ajustarse a la demanda en cada momento. Entonces, bueno, pues los grupos tienen que estar preparados para ello, ¿no? ¿Qué más se demanda en un data center? Pues efectivamente la conectividad es fundamental, pues porque la conectividad, lógicamente, ahora mismo todos vamos a la nube, se requiere mucha rapidez de respuestas, es fundamental una baja latencia, bueno, pues todo lo que hemos estado comentando aquí, ¿no? Es muy importante. Luego yo también me parece importante el tema de la sostenibilidad. Pues, habría que ver también materiales que sean sostenibles. Hoy en día yo creo que es una parte que nos olvidamos, ¿no? Y bueno, pues en una región como Asturias yo creo que sería importante elegir ese tipo de materiales sostenibles, una gestión de residuos, etcétera, etcétera. Se requiere una eficiencia. Aquí se está hablando mucho me gusta lo que ha dicho José de Lenor. A ver, en Asturias tenemos empresas que llevan haciendo ciclos combinados, térmicas, todo lo que tiene que ver en la generación de potencia, llevamos exportando nuestra tecnología durante los últimos 30 años y no creo que vaya a haber nadie que nos vaya a explicar cómo gestionar este tipo de negocios desde el punto, ahora estoy hablando ahora mismo, desde el punto de vista energético, ¿no? Que yo creo que aquí tenemos muy buenas empresas y bueno, pues que otras comunidades no tienen esta capacidad, ¿no? Para el tamaño que tenemos. ¿Qué se demanda? Pues la verdad es que, bueno, en algunos de los proyectos que hemos estado mirando, y bueno, yo he trabajado particularmente en el pasado, pues por ejemplo se ve que se están poniendo en países como Irlanda. En Irlanda ahora mismo está parado de la demanda que hay. ¿Por qué? Pues porque la parte de los permisos y la parte de los impuestos, pues es muy favorable. Entonces, pues es curioso que países como Irlanda pues estén a tope, ¿no? En ese aspecto. Países como Estados Unidos van mucho antes que nosotros, pues porque la parte de la legislación y burocracia pues no tiene va de otra forma, ¿no? Es fundamental que digamos que estas partes sean tratadas con la importancia que deben, ¿no? Yo creo que a mí me sorprende muchísimo ahora mismo hay cola en países como Irlanda para hacer data centers. Y, joder, pues teniendo la parte, digamos, de la velocidad de construcción arreglada, pues porque tenemos estos pozos, tenemos dos instalaciones, tenemos ya la energía hecha, los permisos puestos. O sea, si andamos un poco listos en lo que tiene que ver con la parte de los permisos y digamos, y las ayudas desde el punto de vista impositivo para que sea un negocio rentable, pues es que es un nicho de negocio con futuro, con demanda. Tenemos gente aquí que lo puede hacer y vamos, me parece que encaja perfectamente con lo que Asturias puede poner como objetivo, ¿no? A corto o medio plazo. Puede ser un data paradise. Sí, perfectamente. Te quiero decir, yo lo veo muy. Me parece una iniciativa muy buena y tenemos tecnología, tenemos recursos, tenemos empresas de construcción, quiero decir, me parece que es algo en lo que se debería apostar. Pero fijémonos en qué es lo que ofrecen nuestros competidores desde el punto de vista país. Hablabais ya varios compañeros de la latencia, así que me toca
interpelar a José de más horas. ¿Qué infraestructura podéis aportar para un aumento sostenible de data centers y con baja latencia, como pedían los compañeros? Buenos días. Bueno, se ha comentado aquí ya cuando se habla del proyecto de San Jorge. Realmente en un data center, en un CPD, lo que necesitas es garantizar la ininterrumpibilidad. Y obviamente el data center necesita, lo que estás haciendo es que una empresa o una administración pública está trasladando sus datos a un sitio que se los están gestionando allí, ¿no? Es decir, al final lo que hace es que es algo que ya se está haciendo. De hecho, en la administración pública asturiana, por ejemplo, es que un pequeño ayuntamiento, en lugar de tener sus servidores en el sótano debajo de la escalera, pues los tiene en un sitio donde hay personal 24 horas y donde hay unas infraestructuras que cuidan que eso no deje de funcionar. Pero igual que necesitamos que no deje de funcionar la electricidad o que no deje de funcionar la climatización, lo que necesitamos es que la persona que se sienta en el registro de ese ayuntamiento y para que alguien haga el trámite ese que queremos que se haga rápido, pues entre la persona que está sentada en el registro del Ayuntamiento de Mieres y el data center donde estén esos servidores sobre los que está trabajando, la comunicación esté funcionando permanentemente. Entonces, para eso necesitamos dos cosas. Yo no soy teleco, pero como trabajo en una teleco, pues hay dos partes, ¿no? La capa física y la capa lógica. Entonces, la capa lógica sería esa parte de la latencia de la que comentabas. La capa física, bueno, a mí me gusta decir también y hablar de esto porque a veces nos vamos a hablar de cosas que son como muy chulas y tal, pero las telecomunicaciones también dependen de que las ratas no se coman los cables. Quiero decir, no resulta como muy así atractivo hablar de ratas en un foro como este, pero las ratas también tienen su importancia. Entonces, claro, la primera parte es lo que se comentaba con el proyecto de San Jorge, no tener realmente la redundancia física, es decir, que físicamente lleguen varios cables al sitio, varios acometidas, ¿no? Y en ese aspecto yo creo que aquí sí tenemos un hecho diferencial con respecto a otras partes del Estado, ¿no? En Asturias se desarrolló un operador que es Telecable, que desarrolló una red propia sobre infraestructuras eléctricas de gas y municipales. Y en eso fue un hecho diferencial en el desarrollo con respecto a otros operadores competidores del Principal. Cuando se liberalizan las telecomunicaciones a finales de los años 90 del siglo pasado, bueno, pues realmente la mayoría de operadores buscaron los resquicios legales para usar las propias infraestructuras del operador principal, mientras que aquí se desarrolló un operador que desarrolló sus propias infraestructuras y que también ensayó y está ensayando de una manera, yo creo que exitosa, la colaboración público-privada con el HITPA, ¿no? En el cual a la vez el HITPA es nuestro cliente y nosotros somos clientes del HITPA, ¿no? Es decir, es también un ejemplo de funcionamiento de la colaboración público-privada. Entonces eso significa que en la cuenca central asturiana tenemos, en la zona central asturiana, perdón, en la comarca central tenemos, e incluso en zonas del oriente y del suroccidente, tenemos una red mallada realmente independiente del operador tradicional que permite que en cualquier, casi diría emplazamiento, entre comillas, o de cualquiera, puedas tener acceso a una red de comunicaciones redundante. Digo entre comillas o de cualquiera porque hay una cosa muy peligrosa cuando se habla de esto y bueno, por ahí entre el público veo a alguien que es de la parte de negocio de Telecable y tal, que es muy fácil que te dicen, si esto está al lado, ¿no? Es decir, hay red, tú has dicho, has llegado allí al foro este y has dicho que hay red en Mieres, en cualquier sitio, y entonces el alcalde llama al director de Telecable que está por ahí atrás sentado y dice, oye, no, si como tenéis red en Mieres, esto que está al lado, y entonces llega a mesa y digo, sí, está a 20.000 euros al lado, que son 20.000 euros porque hay un tren, una autopista y un río, ¿no? Y entonces entramos en los permisos, ¿no? Entonces, sí que esta parte física menos glamurosa de ver cómo llegamos con las acometidas de comunicaciones
al sitio. Es importante saber que haya líneas de alta tensión porque efectivamente la parte de permisos de alta tensión es mucho más compleja y tiene muchas más implicaciones, pero también mi experiencia de que al final, cuando ya tienen encargados los canapés para la inauguración, se acuerdan de que tienen que poner las comunicaciones y te llaman y dices eso, pues estás al lado, pero ¿cómo no vais a llegar en 2 semanas? Pues hombre, porque aunque se agilice mucho la burocracia, pues si tienes que decirle a DIF que para esos trenes, para pasar tus cables, pues hombre, en 2 semanas igual no soy capaz de hacerlo, ¿no? Por mucho que agilicemos la burocracia. Entonces, esta parte sí que es interesante tener en cuenta y sí creo que Asturias tiene un hecho diferencial positivo. Por la parte de la capa lógica, creo que por la tarde está un compañero que conoce bastante más que yo y que va a desarrollar por esa parte, pero sí hay algo que se dijo en el proyecto de San Jorge, el tener un punto de acceso que tiene el HITPA con el que estamos conectados, por supuesto, y tener también un par de puntos de acceso por parte de Telecable, que ahora es un operador más global y que tiene también las interconexiones fuera de Asturias, con lo cual no solo ofrecemos algo que sea para Asturias, sino que también tenemos puntos de acceso en otros lugares del Estado que están perfectamente conectados y con latencias muy bajas con lo que tenemos en Asturias. El hecho de que éramos un operador solo regional, que ahora estamos integrados en otro operador estatal, en ese aspecto, aunque ya digo que supongo por la tarde Javier lo explicará mejor, sí hace que también podamos ofrecer ese servicio de, por un lado, ser locales y poder acceder a casi cualquier sitio, pero por otro lado también ser globales y ser capaces de estar dentro de la red mundial, de la gran telaraña, ¿no?, que es Internet. Pues eso es una estupenda noticia. Y luego hay una opción un poco de saltarse los permisos, igual no, pero bueno, me voy a atrever, que es la construcción modular, ¿no?, que ahí tiene bastante experiencia ICOR. Cristina, cuéntanos un poco si tienen aplicación esos edificios modulares prefabricados, pues igual que ocurre en las renovables o en el sector industrial. Sí, hola, buenos días a todos y a todas. Bueno, por si alguien no tiene todavía muy claro, no conoce bien, cuando hablamos de solución modular hablamos de edificios modulares construidos y fabricados en un ambiente controlado, en una fábrica, en los cuales se es capaz de integrar cualquier infraestructura, en este caso aplicada al data center, desde sistemas auxiliares de alta y media tensión para alimentación, grupos electrógenos, incluso los propios data centers. Estos edificios pueden ser construidos adaptados a las distintas tipologías que exige el cliente final o la normativa. Digo cliente final porque las empresas que luego se instalan en estas infraestructuras sabemos que cada una de ellas luego tiene sus propias exigencias. Probablemente un Microsoft no te exija las mismas calidades, las mismas redundancias que un Amazon o otra empresa, ¿verdad? Entonces, estas soluciones modulares son perfectamente, y de hecho yo creo que son una solución, creemos que es una solución muy adecuada para el sector del data center por unos motivos principales. Hablábamos aquí de palabras como plazos, ¿no? Al estar la fabricación se realiza paralelamente, se puede realizar la fabricación del edificio con todos los sistemas integrados paralelamente a la ejecución de la obra civil. Esto es todo un ahorro de plazo dentro de la obra y además que te permite detectar interferencias, incompatibilidades, problemas mucho antes de lo que te permite una construcción de obra habitual. Todas las especialidades son integradas dentro del edificio. Hay equipos multidisciplinares trabajando en la ingeniería y en el desarrollo de esta solución, que bien puede estar dotada de suelos técnicos, puede tener distintos acabados, distintas calidades, pero teniendo en cuenta todas las necesidades del edificio y del data center desde el momento inicial. Las reducciones de las puestas en marcha de estos sistemas se reduce también, dado que es fabricado e integrado todo dentro de la propia fábrica en estos edificios, los cuales
son probados y testados en la propia fábrica a nivel de señales, a nivel de potencia y, por tanto, son una solución que permite precisamente dotarlos de la fiabilidad que exige este tipo de solución, la calidad que exige este tipo de solución y el minimizar riesgos, ¿no?, a la hora de la puesta en marcha con los cortos plazos y las prisas que siempre son inevitables en todas las soluciones y en esta todavía más. El espacio, al ser una solución modular, es mucho más reducido el espacio necesario para la ejecución de todas estas infraestructuras. Es una solución que se adapta al tamaño necesario, o sea, no estemos pensando en un edificio, pues me tengo que ceñir a un edificio de 12 por 2, por ejemplo, para meter mi infraestructura, pues no es así. Podemos construir en modular distintos módulos que se trabajan ensamblados para hacer todas las pruebas y todas las puestas en marcha en fábrica y en el momento de irnos a la obra, desensamblar, llevárnoslos, transportarlos de forma segura y adecuada y ensamblarlos en obra. Se reduce la mano de obra in situ, se reducen los riesgos en seguridad y prevención, que hoy en día pues sabemos que es un tema muy importante. En cuanto a los costes, pues la coordinación de especialidades, el control de todos los sistemas durante la fabricación del edificio en las propias instalaciones de un único proveedor, todo ello redunda en menores costes también. Estamos hablando de redundancia. Es muy importante la integración de sistemas complejos de coordinar en obra, como son busbars, como son celdas de media tensión voluminosas y que requieren unas pruebas y una fiabilidad importante. Todo eso es controlado dentro de la fábrica en este tipo de solución. Cuando estamos hablando de pequeños data centers, de micro data centers, es una solución que permite además, pues digamos, si un cliente se establece en un polígono industrial, en una zona, y en el futuro prevé que se pueda desplazar a otro sitio, son completamente transportables igualmente. O sea que te permite una flexibilidad, una escalabilidad que es muy valorable y que creemos es una solución muy eficiente para este tipo de sistemas. Se puede integrar todo tipo de equipos, incluso uno de los equipos que grandes empresas están integrando en edificio o en solución modular, debido a que ya no solo es demanda energética, ya no solo son exigencias normativas en cuanto al ruido, los grupos electrógenos, por ejemplo, los sistemas auxiliares diésel, son muy necesarios en grandes soluciones en las que a lo mejor otra opción de renovable o duplicidad de línea no te garantiza esa seguridad a la hora de la interrumpibilidad energética y tienes que cumplir por tanto normativas urbanísticas y de ruido, de emisiones que hay que tener muy en cuenta. Estas soluciones además se pueden adaptar a espacios muy reducidos en el sentido de que es perfectamente construible una estructura metálica. Vamos a ver, imaginemos una estantería, ¿no? En la que podemos ir enracando módulos de edificios modulares y así construir, ¿no?, vamos a decirlo como un tente, un Lego, toda nuestra estructura de data center con edificios para servicios de alimentación eléctrica, refrigeración, incluso también puede haber soluciones de intemperie. Y me refiero de intemperie sí, los edificios, los edificios e-house modulares aplicados a este sistema, lógicamente pueden ir preparados para trabajar en intemperie y estar instalados en el exterior, pero también se pueden hacer soluciones en skip o estructurales
en los cuales tú integras dentro de los propios edificios de obra que tengas instalado. En resumen, después de todo este rollo que acabo de echar, pues que creemos que es una solución muy aplicable al data center, que da seguridad, fiabilidad y que yo creo que tiene que existir conviviendo con la solución tradicional, aunque solo sea conviviendo con la solución de obra tradicional. Sí, puede ser una forma de arrancar rápido, ¿no? O mucho más rápido con los plazos que se hablaban antes de hasta 4 años. Pues puede ser una forma de acortar plazos y luego, pues bueno, valorar si crece ese data center, como se comentaba antes, que normalmente son todos escalares. Vamos a entrar en la parte económica, que ya se hablaba algo, y me gustaría que Félix, del Grupo SATEC, pues nos señalara esta importancia económica de la industria de los data centers, incluso, pues bueno, cómo afecta esto a la imperativa descarbonización de la economía. Sí, bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Félix Díez, pertenezco al Grupo SATEC, como acaban de decir, y bueno, llevo en esta actividad del CELPRES muchos años y en efecto es una actividad importante, es una actividad que empieza a ser tractora de ciertos sectores y cuyo impacto económico, pues, que es lo que me preguntas, creo que es bastante difícil de medir y hay, bueno, cierta información con tonos, en mi opinión, sesgados, pero bueno, para empezar, desde un punto de vista más bien cualitativo, vale decir que todo el hype, toda la exageración que hay en cuanto al pipeline de proyectos de data centers de aquí a 2030, que es brutal tanto en España como en Europa y como en el mundo, implica evidentemente una gran inversión, si se lleva a cabo, una gran inversión y además en industrialización, una industria tecnológica avanzada. Eso en sí mismo es muy bueno. El crecimiento de este país y el crecimiento en general de Europa adolece de una falta de inversión notable. Se crece por el consumo, se crece por los servicios, por ejemplo, turísticos aquí, pero la inversión productiva, la formación bruta de capital es pequeña y en ese sentido la inversión en data centers va por esa línea y además, por otro lado, la Unión Europea tiene un gran interés en la autonomía estratégica de la Unión y en la no dependencia de chinos y de economías externas incontrolables y bueno, invertir en Europa, invertir en data centers, pues evidentemente coadyuva a esa política, ¿sí? Y por ese lado bien, ¿no? La realidad que es que cuando bajamos de las musas al teatro, pues tenemos cosas como el Pozo San Jorge, que está muy bien, eso ya, en fin, es una realidad, un proyecto, pero en lo que es el mercado en sí mismo, hay una asociación que se llama SpainDC, que es un poco la patronal de los data centers, que agrupa a muchas empresas, tanto proveedores de servicios de colocación, llamamos colocación a los grandes data centers neutrales que albergan muchos clientes, como a algunos hiperescalares, llamamos hiperescalares a las grandes compañías americanas de cloud, estamos hablando de Google, incluso Amazon, Oracle, IBM y alguna china, pero bueno, poca cosa más. Lamentablemente en esa liga no hay ninguna empresa europea ni se la espera. Y bueno, pues esta asociación ha hecho un análisis, hace todos los años un análisis del impacto del CPD, de la industria del CPD en la economía española. Es un análisis basado en lo que llaman los economistas tablas de input-output y un poco multifactorial, intentar ver, bueno, pues el valor añadido de diferentes actividades que están relacionadas con el data center y el output final. Pero bueno, su conclusión es que voy a dar los dos datos más significativos. Los pongo entre paréntesis porque, en mi opinión, se trata de estudios de parte y que, por otro lado, bueno, pues adolecen, no estamos hablando del Centro de Estudios del Banco de España, ni de la IREF, ni de FEDEA, ni nada de eso. Estamos hablando de una patronal pequeña. Y bueno, pues están hablando de una participación de 2,5 puntos aproximadamente en el PIB hacia 2026-2030. Eso es mucha participación. Recordad que cada punto de PIB son aproximadamente 15.000 millones de euros y por tanto una participación de 2,5 puntos es muy alta. Por otro lado, están hablando también de una participación de unos 2,5 puntos, 2,3 puntos en el empleo.
Está hablando de 400 y pico mil empleos creados por la industria de los data centers, 480.000, que eso es más o menos el 2,3% de los ocupados actualmente, que son casi 22 millones, ¿no? También es una ocupación muy alta y seguramente todo el mundo dirá que eso es mentira, porque bueno, me han preguntado a Luis, decía, bueno, pues 20 tíos aquí, bueno, pues 20 a 400.000, fíjese usted. Bueno, estamos hablando de empleo, lo que los economistas llaman empleo directo, que es obvio lo que es indirecto e inducido. Son conceptos económicos que son válidos para el análisis y que evidentemente conllevan que claro, nosotros estamos aquí en este momento, nuestras horas de trabajo en este momento es en la industria del data center, se deberían cargar ahí, ¿no? Y seguro y no estamos en el Pozo San Jorge picando piedra. Entonces, bueno, todo eso, pues, hombre, nos da una cantidad de empleo, bueno, notable e importante. Con la importancia de que estamos hablando de empleo de calidad, en general. Esto del empleo de calidad a mí siempre me parece un poco irreverente, ¿no? O sea, parece que un celador de hospital es un empleo de calidad y a lo mejor tiene más calidad que el nuestro. Pero bueno, eso es un comentario personal. Dicho esto, esto es la parte de la oferta. Digamos, estamos hablando de que, por dar datos también más oficiales, el Gobierno publicó en abril la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y como palancas para el fomento de la inteligencia artificial en el país, las dos primeras palancas, la primera era supercomputación y la segunda era data centers, que son dos cosas muy relacionadas. De hecho, uno de los CPDs más grandes que hay en España es el que alberga el Mare Nostrum en Barcelona, el supercomputador Mare Nostrum en Barcelona, que es el octavo superordenador más potente del mundo. Está el octavo en la lista del top 500 y es un CPD aproximadamente, nunca lo dicen porque es un dato que no da imagen, porque claro, esto gasta energía y eso es una... Pero vamos, es un CPD de aproximadamente 20 megavatios, que es un CPD grande. Quiero hacer una salvedad aquí con los megavatios y los kilovatios. Aquí se habla mucho de megavatios y kilovatios. Yo en los últimos 25 años, una gran empresa de colocación de Madrid ha puesto en producción aproximadamente unos 28 o 30 megavatios en 25 años. Por dar alguna cifra, dice Luis que los racks que quiere poner ahí en San Jorge son de 7 kilovatios, que son unos racks de mucha potencia. Con 7 kilovatios por rack, bueno, pues para llegar a los 5 megavatios, que se supone que podría tener eso, necesita 700 racks. Vamos a ponerle 1000 racks por redondear, ¿no? 1000 racks es un montón de racks. O sea, en 1000 racks pueden meter 20.000 servidores, que al día de hoy con la concentración de servidores de 2 CPUs, cada uno con 20 cores, tienes tropocientos mil cores. Entonces, coño, ¿para qué cores queremos todo eso? Entonces vemos en la parte de la demanda. Se habla mucho de la oferta, 26.000 millones de inversión, no sé qué. De hecho, y termino con lo que estaba con la inteligencia artificial, la palanca esta de CPDs que hay, insisto, es una política gubernamental publicada. Habla de hasta 2.500 megavatios de potencia en CPDs, 2,5 gigavatios en el 2030. 2,5 gigavatios de potencia de CPDs, muchísimo CPD, mucho más de lo que hay ahora. Ahora en Madrid, que es la zona donde más CPDs hay operativos unos 150 megavatios. Siempre que contamos los megavatios de los grandes CPDs que nos dicen. Hay gente que tiene CPDs y no lo dice. Entonces, CPDs empresariales, CPDs pequeños, salas técnicas, que eso también suma y también hay que mantenerlo y también gasta energía. Pero bueno, 150 megavatios. Fijaros que el gobierno está hablando de 2.500 en escasamente 5 años, o 5 años y medio. Es un crecimiento brutal, vamos, 2.500 para toda España, 150 en Madrid. A veces nos puede el centralismo. Yo soy segoviano, o sea, ¿Pero a cuánto tocamos? Exacto, tocamos. Entonces, todas estas cifras que pueden marear un poco, a lo que digo antes es que implica, vamos, termino con esta parte, digamos, lo que parece que señala es que hay una cierta, es un palabra que es muy peligroso, una cierta burbuja en este sector. Y hay una sobreinversión que podría quedar sin utilizar, y eso sería muy grave. A principios del 2000, en 2005 decían que los CPDs, que también hubo una eclosión de la construcción de CPDs por las autopistas de la información y bla, 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 había mucho eco en los CPDs, y es porque habían construido grandes salas de datos que no tenían nada, que no había clientes.
Y había ICO, claro que había ICO, nos ha jodido que había ICO, porque habíamos hecho la inversión y no teníamos un plan por detrás. Y el plan de negocio de cualquier actividad económica pasa por la demanda. Sí, la oferta es relativamente fácil. Si tienes dinero, haces CPD, si los pones ahí, si además te dan energía, tal. Y bueno, la demanda se fundamenta básicamente, bueno, pues en que todo el mundo va a la cloud, que todo el mundo teletrabaja, la inteligencia artificial, el high performance computing, como he dicho antes. Esos son los factores, incluso la criptomoneda, ¿no? Esos son los factores de demanda más importantes de los data centers. Pero yo no creo que esa demanda, sobre todo en la parte de inteligencia artificial, que es la que más se verbaliza y la que, insisto, el gobierno dice la palanca número 2, incrementar los CPDs porque necesitamos que la competitividad del país a base a la gestión de datos en inteligencia artificial se incremente y tal, y eso es un pilar básico, la construcción de CPDs. Bueno, evidentemente, sí, es verdad, está ahí la inteligencia artificial, entrenar a un modelo como OpenAI para dar otro dato, en fin, a lo mejor ya es un exceso de datos, pero traer un modelo como OpenAI, un modelo general de lenguaje de LLM, en una máquina de un petaflop por segundo, que es una máquina relativamente grande, un petaflop son 10 elevado a 15 operaciones en coma flotante cada segundo, puede tardar 120 días. 120 días. La máquina, el Mare Nostrum, que he citado antes, que es la octava máquina del mundo, es una máquina de 200 petaflops, que podría hacerlo en un día, a lo mejor, un día entero. Son máquinas que están consumiendo pues, aproximadamente por cada gigaflop por segundo pues a lo mejor 50 kilovatios. Pero bueno, eso es otra historia. Entonces quiero decir con esto que no vamos a estar entrenando todos los días a OpenAI, a un modelo como ChatGPT. Acabaremos entrenando a modelos pequeños alimentados con datos específicos de una actividad también pequeños para que nos ayuden en la toma de decisiones, en la correlación de datos, en la elaboración de informes, en la pronoxis de tendencias, lo que quiera que haga la inteligencia artificial en el modelo que hagamos. Pero será con pocos datos y a lo mejor estamos sobreestimando la demanda de capacidad de cómputo para la IA. Y sobreestimar la demanda de la capacidad de cómputo para IA, aguas abajo, implica sobreestimar la cantidad de proyectos de data centers que necesitamos porque los modelos se entrenan en grandes data centers. Estamos hablando, habréis oído hablar de NVIDIA como el procesador paradigmático y típico de la inteligencia artificial. NVIDIA anunció un procesador de 1,3 kilovatios. Un procesador, una pastilla. O sea que en tu rack te cabrían 4 o 5 y mal. Entonces, bueno, estamos hablando ya de máquinas muy potentes en términos computacionales sin duda, pero también en términos energéticos. Va unido la... Me vas a permitir, porque eres muy pasional. Sí. O sea, ya nos hemos puesto a minar datos. Bueno, muy bien. Que era el chiste fácil que yo esperaba que saliera hoy, pero te tenía que interrumpir. Vale. O sea, yo creo que has aportado datos muy interesantes y yo creo que esa burbuja está ahí. O sea, yo creo que bueno, incluso hay que tener cuidado, ¿no? Es muy complicado dimensionar un negocio cuando hablas, pues eso, a 4 a 5 años a vista, ¿no? Como hablabais al inicio. Si os parece, vamos a cerrar, porque hay preguntas del público, o sea, no vamos a cerrar, vamos a hacer una ronda muy rápida. Ahora os voy a pedir un minuto, a ver cómo sois capaces de dimensionar ese minuto, que esto es lo difícil, para que me digáis un reto de vuestra entidad, de vuestra empresa, en esa construcción de data centers, ¿vale? Te lanzo el reto a ti primero, Félix, en un minuto. ¿Cuál es el reto vuestro? Bueno, nosotros no construimos data centers exactamente, nosotros los equipamos, es un poco distinto, o sea, ya están construidos y metemos máquinas. Insisto, el reto es lo que estaba diciendo, el reto fundamental es un reto país, es un reto, está muy claro, se acaba de publicar el informe Draghi y también vuelvo a hablar de los data centers, se habla de 800.000 millones de inversión, habla de aumentar la competitividad y eso lo tenemos que hacer entre todos. Y eso se hace en el mundo de los data centers, yo creo que siendo razonables. Y termino, una actividad que me parece razonable es descentralizar la construcción de los data centers, distribuirla y acercarla a los clientes, en lo que llaman Edge Computing o data center pequeño, y creo que ahí se enmarca perfectamente el Pozo San Jorge, tenía que decirlo porque no había echado ninguna flor al proyecto. Gracias. José, por favor.
Sí, bueno, desde el punto de vista del ECNOR, el reto consistiría en la especialización. Este es un sector que, aunque la construcción de un data center tiene básicamente las instalaciones que tiene cualquier otro tipo de instalación, no se diferencia en nada, son instalaciones de protección contra incendios, electricidad baja, electricidad media, climatización. Es cierto que por el tipo de agentes que se mueven en torno a este negocio, empresas, como digo, que vienen del extranjero, ingenierías que se especializan en este tipo de producto, pues requiere también la especialización por parte de las empresas que nos dedicamos a la construcción, creando equipos pues especializados en este tipo de trabajos y que puedan replicar estas estructuras de organización de obra y demás en otros tipos de trabajo. Y por otra parte también la adaptación. Son proyectos que casi desde que se inician están cambiando, porque cambia pues, la demanda que nuestro cliente tiene y necesita realizar modificaciones. Y entonces, aunque somos una empresa que se dedica exclusivamente a la construcción, pues necesitamos también aportar esa ingeniería necesaria de adaptación o de reingeniería para adaptarnos a los cambios necesarios en el proceso constructivo. Pero básicamente eso, especialización en todos los ámbitos. Bueno, yo quería decir que la razón por la que me dijeron en la empresa que venir aquí es porque trabajé en la construcción de un CPD que Telecable tiene aquí en Asturias, en la cual la parte de obra civil hizo TSK, por cierto, o sea, así trabajamos con empresas locales. Y por tanto quería apuntar algunas de las cosas que acaba de decir Félix porque me parecen muy interesantes. Primero, efectivamente, a mí me llamó la atención del dato de 7 kilovatios. Nosotros proyectamos con 7 kilovatios y la realidad es que ahora pues ya han pasado 13 años y podemos decir que era un dato que no lo hemos cumplido. Es decir, la potencia por rack es mucho más baja de 7 kilovatios porque bueno, hay ineficiencias en el uso de los racks, porque tú alquilas un rack a un cliente que no lo usa entero, por muchas razones y sobre todo porque lo que vimos desde 2011 hasta ahora es que hubo una mejora en la eficiencia de los servidores brutal, es decir, de cómo se hizo el proyecto a cómo están siendo ahora, hay un cambio muy importante. Luego, sobre el tema kilovatios, megavatios, bueno, estamos hablando mucho de kilovatios, megavatios, pero tú cuando pagas el recibo no pagas los kilovatios, pagas los kilovatios hora, ¿no? Es decir, y eso es importante tener en cuenta cuando se hagan cálculos económicos que aquí, si tú tienes X kilovatios funcionando, esos X kilovatios trabajan 24 horas y 7 días a la semana. Por lo tanto, la factura energética es muy importante porque o sea, tú puedes hacer una inversión de 1 millón, de 2 millones de euros, pero luego, a lo mejor en 4 o 5 años, te has comido en energía esos 2 millones de euros. Entonces, cuando se haga cualquier plan económico, eso hay que tenerlo en cuenta también, ¿no? Y hay otra parte, que se hablaba del empleo, que realmente lo de 400.000 me parece una exageración brutal por la experiencia que nosotros tenemos con el CPD con el que estamos trabajando, pero el empleo y las empresas que trabajan en la construcción de CPDs, yo creo que hay que orientarlo efectivamente hacia el mantenimiento. Es decir, cuando se despliega un CPD va a haber un empleo, pero es un empleo que dura un tiempo. Lo importante, y esto a mí me gusta recalcarlo, es que podemos hacer un CPD que cueste 18 millones de euros, que sea magnífico, estupendo, maravilloso, con paredes de pan de oro, perfecto. Y esto es algo que siempre cuento cuando hablo de nuestro CPD. Tenemos 5 grupos electrógenos, los mejores del mercado, más, hemos gastado un mogollón de pasta y no los arrancamos en la vida. ¿Por qué no pagamos el mantenimiento? Porque hay que ahorrar el mantenimiento, porque ahí vienen los jefes, ese mío que está por ahí atrás, y dice, no, es que hay que ahorrar. Hay otro por ahí que fue jefe mío también, estuvo jefe de mi empresa que se está sonriendo, pero bueno, son de los que dicen, hay que ahorrar. Y entonces no vamos a arrancar los grupos, ¿para qué? No, total, no se va la luz nunca. Pues cuando se vaya la luz y vayas a arrancar el grupo electrógeno, que no deja de ser un motor de un barco, un motor de un camión, y lleve sin arrancarse 5 años, olvídate de que se vaya a arrancar. Entonces, cuando hablamos de empleo y hablamos de empresas que se especializan en CPD, si queremos una continuidad, tenemos que pensar en el mantenimiento y especializarnos en el mantenimiento. Gracias por la reflexión. Un poquitín larga. Bueno, vamos a
a tener que compensar un poco tu speech en un minuto. Mira, nosotros lo que queremos desde Duro Felguera es bueno, ayudar a Asturias en todo lo posible en este sector, ¿no? Duro, como sabéis, para este tipo de proyectos es fundamental la parte energética y fundamental, lógicamente, la parte propiamente dicho de datos, ¿no? Desde la parte energética, como os he comentado antes, Duro Felguera tiene una gran experiencia en el manejo de construcción e instalación de este tipo de instalaciones. Y además, desde el punto de vista, digamos, industrial, Duro Felguera está inmerso en todos los proyectos de descarbonización que tienen que ver con todo tipo de tecnologías, como puede ser el metanol verde, como puede ser plantas de amoníaco, plantas de tal. Todo este tipo de plantas van ligadas todas a energías, o sea, renovables para hacerlas verdes, etc. Con este expertise, que está totalmente relacionado con la parte del data center, más varias alianzas estratégicas que estamos teniendo ahora mismo con proveedores, digamos, de la tecnología relativa a data centers y otros puntos importantes como son la refrigeración, creo que con todo este expertise, el reto de Duro Felguera es optimizar este tipo de plantas y trasladar toda esta tecnología para realizar los data centers más competitivos y más óptimos posibles, pero siempre con el objetivo como principal de ayudar a Asturias y lógicamente, de que sea un negocio rentable para la compañía. Cristina. Bueno, nosotros como fabricantes, como ya conocéis de soluciones modulares, yo creo que nuestro objetivo no tiene que ser otro que ayudar en todos los puntos claves de este sector, que son la fiabilidad de los sistemas, conseguir ayudar a los clientes finales o intermedios a tener unas soluciones que sean compactas, con el mínimo necesidad de espacio, unas soluciones testadas y fiables a la hora de su funcionamiento, mejorar en el diseño de esta solución la eficiencia energética, con todo el conocimiento acumulado sobre las distintas tipologías de sistemas que podemos tener. Ayudar también, que es una parte fundamental, a lo que precisamente apuntaba algún compañero, que era facilitar al cliente final las tareas de operación y mantenimiento de todos estos sistemas, aportándole como fabricante y como diseñadores o apoyo en el diseño de estos sistemas toda la documentación y todo el detalle necesario para poder llevarlo a cabo. Y yo creo que un poco nuestro trabajo tiene que ir en esa línea. Intentar también, nuestro objetivo es participar en las fases tempranas de todos estos diseños con todo nuestro bagaje y conocimiento y adquirido en proyectos que llevamos haciendo desde hace tiempo y participar lo antes posible en esos diseños y en esos desarrollos para que todo el conocimiento acumulado de experiencia, de problemas, fallos, poderlos prever en fases tempranas y acompañar a nuestros clientes al máximo en las legalizaciones, en los desarrollos y en las mejoras de los sistemas. Javier, cerramos contigo, a ver si podemos meter alguna preguntilla. Bueno, yo creo que me voy a repetir un poco. Yo diría sobre todo especialización. Creo que los proyectos normalmente suelen venir por inversión extranjera y son suficientemente grandes para que participen varias empresas. Y creo que es necesario como proyecto, vamos a decir, de país, que exista el suficiente consorcio de empresas españolas que garanticen en este sentido todo el ciclo de vida del proyecto, lo que viene a ser la ingeniería, lo que viene a ser la construcción, toda la parte de comisionado y posteriormente de operación y de mantenimiento. Creo que ese es el camino a seguir. Entrando ya desde la perspectiva de una empresa como SK, que es una empresa pecista, que puede desarrollar un proyecto completo, realmente ejecutar un data center no es más complicado como puede ser hacer una planta industrial, como puede ser hacer un ciclo combinado, una planta termosolar, pero sí es diferente y hay que saber adaptarse. Y tiene otra serie de metodologías y requerimientos que normalmente vienen
porque son clientes finales que son americanos, tienen otra mentalidad y que todo eso se debe conocer para que el proyecto se lleve a éxito. Muy bien, muchas gracias a todos. Vamos a ir con la serie de preguntas, que alguna creo que hay. Les recuerdo el slido, el código QR, ¿vale? Vamos a poner, creo que ya hemos planteado una encuesta, por si quieren también participar. Muy bien llevada, Carlos, la mesa, y muy bien, es verdad que algunas personas son más pasionales o somos, otras menos, pero todos habéis comunicado muy bien y habéis contado cosas muy interesantes. Yo lanzo la pregunta y a ver quién contesta, ¿vale? Dice, otros tienen petróleo, España sol, ¿por qué no facilitar el despliegue masivo de energía renovable barata y consumidor electrointensivo como el de data center? ¿Cómo es el data center? Carlos, no sé quién tiene que contestar. Sí, bueno, a ver, es lo que se está haciendo actualmente. Es decir, pues tenemos varios proyectos ahora mismo en curso dentro de, digamos, de la parte de industria, prácticamente la parte de descarbonización, todos van. Tenemos un proyecto, por ejemplo, en Huelva con energías renovables tipo solar y tipo fotovoltaica. Todos los proyectos verdes que se están haciendo, ahora tenemos un proyecto Sudamérica Verde también que trae energía, utiliza energía hidroeléctrica. O sea, todos los proyectos verdes que se están haciendo ahora para que sean verdes tienen que tener esta conexión, ¿no? Y es lo que se está haciendo, efectivamente. Por eso me repito, pero es por lo que digo, bueno, pues que el Grupo Felguera en ese respecto tiene mucho expertise y puede ayudar y bueno, y no nos importa si es una planta metanol, si es para una planta de data center, si es para una planta. Está claro que la base de la energía, para que sea eficiente, sea barata y sea limpia, tiene que ser mejor. Muy bien, otra pregunta, la segunda, venga. ¿Cuántos data centers ha construido TSK y Grupo Felguera en los últimos 5 años y qué potencial tienen? Termino rápido. En los últimos 5 años, y si queréis también en los 20 también, TSK ha desarrollado 3 proyectos en Madrid para la construcción de 3 salas de 2,5 megavatios cada una de ellas. Muy bien. Nosotros estamos en la misma fase de desarrollo de ese tipo de plantas. No habéis hecho ninguna, pero vais a hacerlo. No hemos hecho ninguna, pero estamos en ello, estamos con alianzas estratégicas y hemos estamos ofertando, pero no es ejecución, es que es un tema, digamos, un poco puntero y en el que hay que entrar. Muy bien. Venga, siguiente pregunta. ¿Qué plazo medio puede tener desde pedido hasta entrega en obra un in-house? Bueno, un in-house, bueno, hay muchas tipologías de in-house, ¿no? Pero teniendo todos los datos iniciales más o menos claros, digo más o menos porque lógicamente hay detalles en los que no vamos a tener en la fase de arranque. En principio debería de ser una media de 16 semanas aproximadamente. Muy bien. Hay una pregunta ante el público, el señor que ya participó antes. Sí, bueno, aquí de nuevo. Me ha gustado mucho la presentación de Luis con todo el tema de dimensionamiento. Creo que hay muchas cosas que no se están contemplando. Por ejemplo, se habla de los 17 posibles pozos, me parece muy bien descentralizarlos. ¿Sabéis algún proyecto de fibra negra entre ellos para regenerar? Porque seguimos teniendo además 3.000 manchas blancas en Asturias, en la población. 2. Cuando hablamos de energía, no sé si se está teniendo en cuenta, en Asturias no creo que ocurra, pero que todo el entrenamiento masivo que se está haciendo, todo el sobredimensionamiento y la factura energética, en Estados Unidos se está calculando que en 3 años se ha saturado totalmente la red eléctrica. Si vamos a lo verde, Australia acaba de comunicar la semana pasada que toda la energía verde que se ha puesto desestabiliza en este momento totalmente la red eléctrica. Es decir, que no es solamente el contrato megavatios, sino como una cuestión y mantenimiento y dimensionamiento. ¿Cuál es el cliente? No es lo mismo un ayuntamiento, que es una base de datos que no ocupa ni un 2% de un servidor, a que sea la sanidad y tengamos las imágenes de patología que son inmensas y no sobredimensionan. Como dato, Cantabria inauguró Valdecillas en el 2016, no se ha mantenido, no se ha ampliado, pero era un gran CPD para los 3 grandes hospitales y hoy no se pueden introducir historias clínicas y no saben cómo lo van a solucionar. Entonces, como decía Luis, el dimensionamiento cubre muchos campos, muchas situaciones. Me vas a perdonar, es que no tengo ningún Luis en la mesa, entonces ya. No, Félix. Bueno, déjame hacer un comentario que además llega a colación de esto de la primera pregunta.
es el tema... Rápido, lo es una buena noticia. El tema de data centers, digamos, la curva de demanda de energía en España, energía eléctrica, en mediodía tiene un valle muy grande y a día de hoy se está pagando incluso a cero el megavatio o kilovatio. Aquí sí son kilovatios. Y eso está haciendo que muchas empresas fotovoltaicas están teniendo grandes dificultades económicas, incluso algunas están cerrando. Se necesita estabilizar la demanda, sobre todo en las horas valle, porque si no, toda la inversión que se está haciendo en energía verde fotovoltaica se va a morir, porque nadie quiere invertir para no ganar. Y la descarbonización, la electrificación y tal de la economía se va al carajo. Bueno, pues en los sitios donde hay mucha demanda de energía por parte de los data centers, que demandan energía 720 horas al mes, casi la misma, se está viendo que la curva de demanda y la curva de oferta se están juntando bastante. Y eso es muy importante porque eso estabiliza la red y además anima la inversión, no la desanima. La inversión sobre todo en renovables intermitentes. Estoy hablando de renovables intermitentes y el paradigma para que la fotovoltaica, digamos, la inversión tiene incentivos. Y eso, insisto, en Virginia, en Ohio, en algunos estados donde hay muchos data centers, se ha visto clarísimamente que esta demanda de los data centers en horas valle, la que precisamente permite que las comercializadoras y las energéticas puedan vender energía a un precio razonable de kilovatio hora y su plan de negocio funcione, porque regalándola no funciona. Ahí me vas a permitir una acotación. Entonces vamos a tener que poner baterías, pero corto aquí porque si no nos dan las 2 de la tarde. Muchas gracias a todos, les damos un aplauso, por favor.